el desafío nuestro, digamos, es intentar problematizar las características de los escenarios, así pluralizados, digamos, que tenemos hoy vinculados a la enseñanza, al aprendizaje, a los contextos y a las instituciones, en lo que hace a la educación superior, que es lo que nos aboca, y particularmente la educación a distancia. Para poder, como decía el doctor Espadafora luego, pensar juntos, lo más colaborativamente posible, algunas preguntas, algunas inquietudes que nos podamos llevar a nuestras instituciones de origen, a nuestras instituciones de nivel superior de origen, para empezar a dibujar, a esbozar los colores de esos escenarios que hoy hay especialmente en Europa, de los cuales desde este lugar del mundo, digamos, tenemos mucho que aprender probablemente y para compartir. La idea es entonces, en primer lugar, tratar de hacer un muy sucinto y una muy breve referencia a aspectos más macro y contextuales, históricos y de contextos de surgimiento de la educación a distancia, que lo voy a hacer brevemente, y después mi compañera va a entrar un poco más intensivamente, digamos, en el proceso de enseñar y aprender en estos entornos de educación a distancia. También, qué preguntas, qué respuestas hoy en día estamos dando, qué desafíos tenemos y qué transformaciones se van dando en los sujetos y en las instituciones. Básicamente, la educación a distancia ha sufrido, digamos, varias transformaciones en torno a su definición y a su campo de acción, digamos, en las últimas décadas. Si bien algunos autores la puntualizan como un tipo de educación que es bien antigua, básicamente los procesos educativos con algún grado de formalidad se rastrean desde las civilizaciones sumerias, o sea, muy antiguos, y la educación a distancia, algunos autores la posicionan con la invención de la imprenta propiamente, también viejo probablemente, ¿no? Como una práctica bien vieja, porque fue el primer momento en que el hombre, digamos, se lleva un artefacto como un libro y en algunos casos estudia solo esto. Estos procesos de autoeducación vinculados a la autodidaxia, ¿no? A eso que hace el hombre solo, algunos lo marcan como un primer momento y como una primera experiencia de una educación mediada, claramente, ¿sí? Lo que les contaba antes de las civilizaciones más antiguas, siempre eran entornos con mayor o menor grado de formalidad, donde había alguien que sabía y que transmitía un saber X a alguien que no lo poseía y conformaba así un entorno bien presencial para enseñar y aprender. Ya con la imprenta, como dijimos recién, esto está mediado por este objeto, por el libro propiamente, ¿no? Pero básicamente en los escenarios de educación a distancia, digamos, pueden visualizarse en el siglo XVIII, en general la mayoría de los autores los temporizan allí, en realidad de 1728, cuando en Boston aparece una gaceta, dentro de la gaceta, mejor dicho, donde se publicita un curso por correspondencia y al menos desde la propuesta con algún espacio tutorial. Ese parecería ser el primer indicio que hay cuando se historizan estas prácticas educativas, donde la educación se aleja de las paredes de un aula, ¿no? De un aula tradicional, ya sea universitario o de la escuela misma, ¿no? En este caso, para la enseñanza de oficios y de prácticas no tan formalizadas dentro del sistema. Por eso es que hay una primera etapa que se la denomina la enseñanza por correspondencia, que fueron los primeros pasos, digamos, de esa educación a distancia, donde lo que se privilegiaba era el material impreso. El tema siempre comienza donde, bueno, qué trabajo tenía ese material, qué problematización había en torno a quién enseña, quién aprende y cómo aprende. Todavía, digamos, en ese momento donde la educación básicamente a distancia se basaba en el soporte impreso, esto no estaba tan, por decirlo de alguna manera, debatido, digamos, dentro de la pedagogía y de la didáctica. Habrá que esperar recién la década del 60 con la Open University, ya en Europa, ¿no? En Inglaterra, y con la inclusión de otros medios como la radio y la televisión para empezar a ver cómo
algunos de estos procesos, en especial la producción de materiales, ya empieza a tener fines específicos, diríamos. Ya no es más, digamos, productos que se trabajaban en un aula presencial, los que se trasladan a la educación a distancia, sino hechos con fines específicos, hechos ad hoc. Esa ya sería en la década del 60 la segunda etapa, que se la denomina ya no la enseñanza por correspondencia, sino la enseñanza por telecomunicación, se da en llamar, ¿no? Donde justamente se le suman otros recursos como son los audiovisuales. Pero aún los investigadores plantean que los modelos pedagógicos y didácticos que subyacen a esas prácticas tienen aún un color conductista, digamos, ¿no? Hay un sujeto pensado desde un lugar donde se le espera algunos resultados, donde hay un proceso bastante lineal de causa-efecto, donde hay también alguna ilusión de transparencia, digamos, a ver, si en el módulo está escrito la lección 1, esto yo lo transmito al estudiante, el estudiante aprendió la lección 1, ¿no? Hay como una relación bastante lineal, y habrá que esperar la década del 70 y del 80, donde ya esta etapa se la denomina la enseñanza telemática, porque, bueno, empieza a aparecer la utilización del correo electrónico, la utilización de la mensajería en general electrónica, por poner un término general, como recurso de enseñanza y asimismo de aprendizaje para los estudiantes. En este sentido, el conocimiento, que es esto que todavía quedaba un poco diluido en las otras propuestas, empieza a ser un poco más protagónico. Entonces ya, si este conocimiento está mediado por diversos recursos y hay una posibilidad de escuchar al que está al otro lado, este comienzo de una mayor interactividad va a resonar en algunas propuestas que se dan en llamar más constructivistas, ¿no? Más vinculadas a la construcción de un conocimiento que a la transmisión del mismo, ¿no? A poderlo problematizar. Y finalmente, para hacerlo como breve, hay una etapa donde muchos autores la llaman la etapa de los aprendizajes flexibles. ¿Por qué? Porque ya empieza no solo a aparecer una web 2.0 en estos momentos, donde la interactividad ya es imperiosa, ya hoy en día, legado de todos estos caminos, no podríamos pensar un formato a distancia sin prever y diseñar la interactividad. Docente, alumno, 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 institución, docente, docente, directivos, etcétera, etcétera. Todas estas cadenas de vínculos que conformamos son parte de un diseño y de una programación didáctica de una actividad académica no presencial. Ya eso hoy, como que no lo dudamos, bueno, es un poco este legado. También los procesos que se dan en llamar de enseñanza híbrida, donde básicamente se combinan estas instancias de presencial y no presencial. Algunos autores hasta ya con un 30% de no presencialidad ya denominan con esta etiqueta, digamos, la propuesta, pero básicamente más allá de los términos técnicos que en algunas instituciones van variando, lo interesante es que justamente el uso de los simuladores, el uso de escenarios y de lo que se dice a veces en la didáctica de la realia que se trae al aula, sea esta presencial o no, es como ha sido y sigue siendo un ingrediente que aporta nutritivamente la significatividad de los procesos, ¿sí? A poderles dar sentido. Y justamente el uso de los simuladores, que es uno de los objetos que hoy nos convoca, ha sido pensado desde los inicios de las propuestas didácticas con esta herramienta en espacios donde se vincula educación y trabajo, que es un poco, como decía Santiago, el lugar que nos compete a todos. Todos los que estamos aquí desarrollamos prácticas asistenciales o docentes, prácticas en el mundo del trabajo y asimismo prácticas educativas. Bueno, un lugar de intersección interesante en estos últimos tiempos hiperconectados, digamos, es el uso de esta herramienta como lo es el simulador con estos, entre otras cuestiones, con estas dimensiones de lo educativo, ¿sí? Porque más allá de que después esto se use como una herramienta en el mundo de lo asistencial, por decirlo de alguna manera, en el mundo de la vida de las organizaciones de salud, siempre va a tener el color de lo educativo por detrás, ¿no? Porque siempre va a haber instancias o aristas a mejorar y asimismo a empoderarlo, digamos, como herramienta. Bueno, como les venía comentando, la formalización de los procesos y de los modelos pedagógicos y didácticos es bastante moderno, es bastante nuevo. Y justamente
asimismo como el uso de las simulaciones con fines educativos es bastante nuevo, sigue siendo un tema de debate, un tema de problematización dentro de agendas pedagógicas, político-educativas y asimismo didácticas. Por eso le voy a ceder un momento ahora a mi compañera que se va a meter un poco más dentro de estos procesos que justamente nutren estas instancias.